Y el resto de nosotros, mis hermanos, abramos nuestras Biblias, por favor, en Tito, en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 1. Hoy terminamos primeramente, Dios, el capítulo. Y estamos en esta encomienda, como ustedes saben, como distintivo es predicar todo el consejo de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hemos llegado hasta Tito. Esta carta Pablo la escribió entre el 62 y 64 después de Cristo, después de su segundo encarcelamiento y antes de ser encarcelado para ser ejecutado. Y es parecida a Primera de Timoteo porque fueron escritas por el mismo momento, solo un público diferente. Es importante hacer el contexto siempre. Pablo llama a Tito también verdadero hijo en la común fe, hijo espiritual de Pablo. Lucas no menciona a Tito en Hechos, pero en Gálatas es mencionado, en Segunda de Corintios es mencionado 9 veces. Pablo lo llama su compañero y colaborador. Vemos que es un hombre fiel, aprendiz de Pablo, que amaba las ovejas, sacrificado por la oveja del Señor, por la obra del Señor, confiable. Era un hombre tan confiable que Dios lo mandó para llevar la ofrenda a la iglesia de Jerusalén, digno de confianza en su doctrina, en su madurez espiritual, en su fidelidad, en su diligencia. Y los historiadores dicen de él que era fuerte, prudente, pacificador, restaurador. Sabía cómo conducirse en situaciones difíciles. Y para el final de los días de Pablo lo vemos mencionado por última vez en Segunda de Timoteo, cuando Pablo lo envía a Dalmacia. Pablo escribe esta carta a Tito porque lo dejó a cargo de Creta y seguramente Tito le envía un reporte o una carta. ¿Cómo se forma esta iglesia? Bueno, hemos visto que desde Hechos 2 había cretenses que recibieron el Espíritu Santo ese día y seguramente ya había cristianos ahí, pero no había iglesias. O si las había, no estaban bien organizadas y aún la teología o la doctrina que tenían no estaba correcta. El contexto social y cultural de Creta es importante, ¿verdad? Dice, si quieres mostrar los mapas, está ubicada ahí en el mar Mediterráneo, la isla más grande del mar Mediterráneo, entre sudeste de Asia Menor, sudeste de Grecia, al norte de África. Pero esta posición era estratégica y fue expuesta por mucho tiempo a la civilización grecorromana. Pero aparte de eso llegó a ganar una mala reputación. Era un lugar con fama de tener sociedades difíciles. Los historiadores hablan de gente malvada por ahí, pero Creta era como que la número 1, ¿no? Gente inmoral, gente violenta, gente sin escrúpulos. Hoy vamos a estudiar ese texto, ¿no? Dice Tito 1:12, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles, glotones perezosos, ¿no? Entonces es un lugar como ese al que Tito se queda, lleno de gente mentirosa, como decimos vulgarmente, gente gandalla, cruel, floja y aprovechada, solo pensando en satisfacerse, ¿no? Se dice en la historia que todo lo arreglaban a palos y a pleitos. Entonces, gente fraudulenta, falsa doctrina, falsos maestros, y las iglesias de Creta estaban jóvenes todavía. Entonces, Tito tenía que quedarse para establecer el estándar, para nombrar líderes que se quedaran, que hubieran sido regenerados por el Espíritu y que pudieran ser creyentes, ejemplo para los demás cretenses. Entonces Tito necesitaba ánimo, fortaleza, sabiduría, y esta iglesia que venía saliendo de una cultura como esta, en una sociedad como esta, Tito tenía que corregir lo deficiente, ¿te acuerdas? Tenía que completar lo incompleto. Pero me gusta mucho pensar en Creta. Yo creo que tienes que pensar en eso, cómo Dios no vino a los sanos, sino a los enfermos. Mateo 9:11 al 13 dice: cuando vinieron los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Creta era el lugar perfecto para que la gracia de Dios resplandeciera, y puede resplandecer en nosotros, ¿no? Porque vamos a ver que no somos tan diferentes como pensamos de los cretenses. Ahora, ¿cuáles son los principales temas de esta carta? Bueno, sana doctrina, que produce sana conducta. Una buena doctrina demanda una buena conducta.
porque los cretenses estaban acostumbrados a la impiedad y podían estar pensando que eso no tenía importancia. Pero requerimos eso. Acuérdate, pon eso en tu mente mientras estemos en esta carta. Si tu doctrina es buena, entonces tu doctrina demanda que tu comportamiento refleje lo que dices creer. Si tú verdaderamente crees que tienes un Dios todopoderoso, soberano, santo, que todo lo ve y todo lo sabe, que habita en tu interior, porque el Espíritu Santo es Dios igual, todopoderoso, bueno, santo, que dijo y fue hecho, así, entonces definitivamente tiene que afectar tu vida, lo que piensas, lo que sientes, para bien. Es lógico que una buena doctrina produzca un buen pensamiento, buenas convicciones, buenas decisiones. Creemos que para mí el texto, versículo clave es Tito 2:14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo dedicado a hacer el bien. Y ese es otro propósito de la carta, ¿verdad? Al dejarnos una sana conducta, entonces tenemos un evangelismo eficaz, coherente entre lo que decimos y hacemos. Como decía, vivimos en la faja bíblica, hay demasiadas iglesias, hay mucha religión, se escucha mucho el evangelio, evangelismo explosivo, muchas cosas que hay, sí, pero hace falta predicar con una vida transformada porque el evangelio es poderoso para transformar. Y no puedo estar hablando de un evangelio poderoso para transformar y seguir siendo el mismo de antes. Vimos todo eso, ¿no? Al principio de la carta, Pablo también nos enseñó quiénes somos, lo que tenemos. Siempre nos da la riqueza, nos dice algo para responder a ello, ¿no? Nos habló de la gracia de Dios, representamos una autoridad divina, tenemos las promesas de Dios que no miente, tenemos el evangelio de salvación, tenemos gracia, misericordia y paz. La semana pasada comenzamos con aquello que Creta necesita para comenzar a ser corregida, ¿no? Para estar completada. Pablo le dice, corrige lo deficiente, restaura el liderazgo en la iglesia, pon ancianos de buen carácter moral, clarifica lo que es la sana doctrina, escoge gente con buena reputación, con alta moralidad sexual, que sepan liderar a su familia, que la tengan en orden, que sepan administrar porque están administrando el reino de Dios. Entonces nos dijo que enderezcan soberbia, irritabilidad, alguna adicción, si es peleonero, si es discutidor, si es codicioso de ganancias deshonestas. Todo eso tiene que ser enderezado. También dijo que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y vimos que todas esas cosas son cosas que hace el Espíritu Santo en una vida. Y si lo pudo hacer en un cretense, lo puede hacer en nosotros. Y el día de hoy vamos a continuar destorciendo lo torcido o completar lo incompleto. Y después de revisar este carácter cristiano, santo y sano, hoy vamos a continuar con lo que consiste una doctrina y enseñanzas y fe sanas. Y vamos a comenzar con algo que yo le llamé la mejor protección en contra de los enemigos de la cruz. El carácter cristiano que ya vimos y ahora una doctrina, una enseñanza sana. ¿Qué importancia tiene esta doctrina sana? Porque fíjate que la sana doctrina, nada más en primera, segunda de Timoteo y Tito se menciona 9 veces, la sana doctrina. Entonces, ¿qué resultados trae una doctrina o enseñanza enfermas? Obviamente, enfermedad. ¿Qué implicación traerá a una persona el estar enferma espiritualmente? ¿Qué querrá Dios para ti y para mí? Hay 3 tipos de personas que vamos a ver. La gente que está viva, pero enferma, que tiene posibilidades de levantarse. Gente muerta, no hay nada que hacer por ella. O gente sana espiritualmente. ¿Cuál será nuestra situación? Solo hay 3 posibilidades: estar sano, estar enfermo o muerto en nuestra fe y en nuestra espiritualidad. Por eso yo titulé así el mensaje: sanos, enfermos o muertos espiritualmente. Vamos a dar lectura. Dice desde el versículo 9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cristo Jesús, bendice tu palabra, Señor. Dame de nuevo para hablar, Señor. Danos corazones dispuestos a escuchar y recibir, Señor. Trabaja en nosotros, Espíritu Santo, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, tenemos esta carta pastoral que puede decir es solo para pastores. No, yo creo que es para todos. Por eso está en la iglesia. Por eso está en la Biblia, perdón, para toda la iglesia. Y sanos, enfermos o muertos espiritualmente. Y dice mi punto número 1. ¿Qué tengo que hacer para estar sano? Porque ¿cuántos quieren estar enfermos? ¿Cuántos quieren estar muertos? Nadie. ¿Quién le gustaría estar sano espiritualmente? Yo quisiera estar sano espiritualmente. Entonces, para estar sanos no es suficiente con conocer la sana doctrina, sino que debemos retenerla. Dice el versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Retenedor es la palabra antejomai, griega, significa sostenerme a mí mismo oponiéndome a o adherirme, mostrar interés, apegarme, ser fiel. Esto es lo que hace el pegamento, ¿no? Pega cosas que de no ser por el pegamento estarían despegadas. Quizá por la gravedad o porque no se unen igual, ¿verdad? Pero es retenedores ¿de qué? De la palabra fiel, la palabra de Dios, logos. Es la palabra griega que se utiliza para denominar la palabra de Dios. ¿Qué es logos? Es la expresión, es la idea, el pensamiento, la manifestación completa de alguien. Porque quiero que entiendas esa palabra. Si pudieras expresar en un libro, piénsalo así, quizá un libro pequeño o grande, no sé, lo que eres tú. ¿Qué diría de ti? Lo que te gusta, la historia desde que naciste, cómo te convertiste en lo que ahora eres de adulto, que describa lo que manifiesta, que piensas y eres, por ejemplo, en mi caso, Chuy Castañeda. Bueno, ese libro sería mi logos, sería la expresión de quién soy yo, expresada en una forma lógica y entendible. Eso es la escritura. Eso es la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia, la expresión de Dios, la revelación de sí mismo, Jesucristo. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era Dios. Pero y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Jesucristo era el logo de Dios, era la expresión de Dios. Cuando estuvo en la tierra, tenemos en la palabra la expresión de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Por eso Hebreos 4:12-13 nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. El logos de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, Pablo la llama la palabra fiel. Por eso es fiel, pistos, digna de confianza, fidedigna, segura. Ya lo estudiamos hace 2 semanas. Dios no miente, su palabra es verdad y verdadera. ¿De qué nos habla eso? De autoridad. Y nosotros debemos estar reteniendo esa palabra. Dice, tal como ha sido enseñada. Eso es algo muy importante. La Biblia no tiene muchas interpretaciones, tiene una sola interpretación. Se interpreta a sí misma, tiene muchas aplicaciones, eso sí, pero tiene una sola interpretación. Hay un único autor de la Biblia, quien la inspiró, y ese es el Espíritu Santo. Y está claro a través de 2000 años que es Dios quien sostiene su palabra, a través de desde que la tierra fue creada. Y dice, retenedor de la palabra fiel, de la palabra confiable, así como ha sido enseñada, ¿verdad? Como se nos ha enseñado. Por eso si llega alguno a decirte, mira, tengo una nueva revelación, es que soñé, es que tuve una visión, cuidado, porque si alguien te dice eso, si alguien dice, tengo algo que nadie más había visto, lo que está diciendo es que Dios ha hecho un trabajo muy pobre en cuidar su palabra durante 2000 años desde que Cristo vino o durante 4000 años desde que fue hecha la creación. Te está diciendo que Él es más espiritual que el mismo Espíritu Santo. No es cierto. La doctrina que siempre se ha dado desde que Cristo vino y de que está en la palabra de Dios siempre ha estado en armonía. Los llamados padres de la iglesia desde el siglo I se han adherido a la escritura. Siempre ha habido un común acuerdo, siempre ha habido una unidad, porque hay un solo espíritu.
dador de las escrituras. Hay un solo Dios. Si alguien llega y te dice, tengo algo nuevo, inmediatamente duda. Jesucristo también prometió, le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces en esta fe en Jesucristo está cimentada la iglesia de Cristo. Ni el infierno ni su oposición van a poder resistirla. Cristo prometió edificar su iglesia y con eso está también sosteniendo su palabra. Mateo 28:20 dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el lugar seguro es la palabra de Dios, establecida y enseñada, tal como ha sido enseñada por los apóstoles de Cristo. ¿Quiénes son ellos? Dice en Efesios. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios, juntos constituimos su casa. Mira el cimiento, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús. Judas también lo vuelve a decir, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para animarlos que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Tenemos una fe confiable a la cual tenemos que retener, mis hermanos, retenedores de la palabra fiel. En Gálatas también vuelve a decirnos, ¿no? Pablo vuelve a decir, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes, quien los llamó por la gracia de Cristo, para apartarse de otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confesión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predijara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo he dicho y ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces, es lo primero que establece Tito. Hay una sola palabra fiel, le establece Pablo a Tito. Ya ha sido enseñada a través de los tiempos. Aquí está, mis hermanos, es bien importante. Pero entonces es nuestra responsabilidad retenerla. ¿Por qué? Porque necesitamos sanidad espiritual. Retener implica eso, hacer fuerza. ¿Por qué? Porque no se va a dar de forma natural a tu vida. Requieres de decisión, requieres de disciplina. Sí sabemos cómo retener, porque hay quienes piensan que no, pero sí. Si te gusta la música, si te gusta algún compositor, algún cantante, te aseguro que te sabes muchas de sus canciones. Eres retenedor de su música. Si te gusta el fútbol, si tienes un equipo favorito, si tendrás un alto conocimiento de tu equipo, estadísticas, jugadores, entrenadores, campeonatos, sabes retenerlo. En tu trabajo, si quieres conservarlo, si quieres que te promuevan, tienes que esforzarte por conocerlo, dominar las herramientas, técnicas y demás. Sabemos y podemos retener. El problema no es ese, mis hermanos. El problema no es que no sepamos memorizar. El problema no es que no tengamos tiempo. El problema muchas veces es que realmente no nos interesa. Y muchas veces no te interesa porque no has entendido que es una cuestión de vida o muerte. Te estás hablando del logos de Dios, la palabra de Dios, de eternidad. De que lo que no se ve, lo que se ve está sostenido por lo que no se ve. O en algunos casos la gente está dispuesta a retener, pero tristemente no tiene sana doctrina. Hay muchas iglesias donde no hay sana doctrina. En otros casos tenemos la palabra de Dios, como por gracia de Dios y misericordia de Dios tenemos aquí para dar y repartir, pero decidimos que cualquier otra cosa es más importante. Porque si tú vas a retener la escritura, mi hermano, eso significa que primero la tienes que conocer. Y para conocerla significa que tuviste que estar atento, escuchar con atención. Si no entendiste algo, preguntar tus dudas, meditarla, comprobar su eficacia cuando la obedeces, la pones por obra. Y es lo que dice Pablo a Tito, un anciano y líder, un hombre o mujer de su casa. Tú también necesitas ser retenedor de la palabra fiel. No solo conocerla o escucharla de buena gana, retenerla, porque hay enemigos de la verdad que te la quieren arrebatar, comenzando por tu propia naturaleza pecaminosa. Y no solo eso, afuera también, filosofías mentirosas levantándose, tratándose como si fueran verdad. Oprah, Hollywood, chamanes, gurús, falsos maestros infiltrados dentro de la misma iglesia. Por eso tienes que ser un retenedor de la palabra fiel. Es lo primero que nos dice Pablo para estar sano. Retén la palabra fiel. Y nos dice ¿para qué? Versículo 9b. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
O sea, son dos causas o dos cosas por las que estamos llamados a hacer. Exhortar a nuestros hermanos. ¿Qué significa exhortar? Es la palabra griega parakaleo y significa urgir, apremiar a nuestros hermanos, animarlos, literalmente llamarlos a un lado con el propósito de darles fuerza y ayuda. También se empleaba este término para referirse a la acción de un abogado defensor, ¿no? Que aboga por ti y que te está diciendo los mejores consejos en favor de tu causa. Eso es el Espíritu Santo, es nuestro paracletos. Y eso con los creyentes, pero dice que hay otro grupo, los que contradicen. Antílego significa los que disputan, los que se rehúsan, los que siempre están rebatiendo, replicando, respondiendo, oponiéndose, los que están en desacuerdo con la enseñanza. Bueno, a estos Pablo les llama elenjo, a estos hay que refutarlos, estos hay que amonestarlos, acusarlos, convencerlos, redarguirlos, reprocharles. Se traduce también castigar. Entonces estamos llamados a exhortar y también a convencer. Pero checa cuál es nuestra arma defensiva y ofensiva, mi hermano. Es la enseñanza. El mismo verbo del que hablamos hace un momento, ¿verdad? La enseñanza, la didascalía. Enseñanza sana, también me gustó eso, enseñanza sana, de la cual, ¿sabes de dónde viene esta palabra sana? De dónde viene nuestra palabra higiene, tener buena salud, algo saludable y benéfico, algo que protege, que preserva la vida. Entonces piensa en todas esas palabras, sé que son muchas palabras de diccionario, pero son muy importantes e interesantes. Esto implica que nuestra capacidad de bien exhortar, de bien refutar, de bien redarguir, que es necesario, viene de conocer la Escritura. De hecho, ¿sabes qué es lo que los predicadores hacemos? Enseñamos lo que yo hago aquí, enseño para proteger y preservar la salud espiritual de los que oyen, como ustedes. Pero ¿sabes qué? No creo que no solo sea mi responsabilidad. Hombres, ¿qué me dices de lavar a tu esposa? Mujer, ¿qué me dices de ser una buena influencia para tu esposo? Ser buena influencia a los dos para sus hijos. ¿De dónde van a sacar sabiduría para hacerlo correctamente? Con fruto. Gritos, peleas, heridas. ¿Qué me dices de tus hijos? Igual. Llamados a instruirlos, a exhortarlos, a amonestarlos, porque también a veces son respondones. ¿Cómo lo haces? Igual. Por medio de lo que aprendiste de tus padres, quienes a su vez no fueron instruidos por la Escritura. ¿Qué me dices de tus relaciones interpersonales, amigos, amigas, tu círculo de amistades e influencia? Donde tienes una oportunidad de ser bendición y no ser arrastrado por malas influencias, sino influir a otros a ser piadosos. ¿Cómo lo haces? ¿De dónde estás sacando recursos o para exhortar o para amonestar? Checa lo que está diciendo el texto. Por eso tenemos que ser retenedores de la palabra fiel, porque la palabra de Dios es poderosa para hacerte capaz. Mira el círculo en el que te desenvuelves: familia, trabajo, iglesia. Date cuenta porque muchas veces no ves la sanidad que quisieras en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia extendida, con tus amigos. Piensa en eso. ¿Estarás aplicando la higiene necesaria para matar todos esos gérmenes espirituales que terminan enfermándote a ti y enfermando a los tuyos y todo lo que tocas? Por eso es tan importante que entendamos, mis hermanos, Dios no está buscando que yo sea el hombre más aburrido del mundo. Así pues tengo que tener alitas y una aureola, ahí tocando el arpa aburrido. Eso es lo que el mundo corrupto me ha enseñado. El mundo corrupto te enseña, pues no hay nada de malo en equivocarse. Sea un necio, sea un complicado, sea un disfuncional, sea un adicto a las relaciones destructivas, sea un misógino. Si no, ¿qué chiste tendría la vida? Nada que ver, mi hermano. Debes saber que Dios quiere y es posible ser sanos. Si espiritualmente somos sanos, entonces podemos vivir en relaciones interpersonales sanas. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar, matar y destruir. Pero Cristo dice: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenemos que ser alumbrados por la luz, mi hermano. Debemos dejar de pensar que nuestra vida es una película de drama o acción. De esas películas de ahora con sangre salpicando y muertos desmembrados por todos lados. ¿Para qué hay emoción? ¿Sabes que eso es un engaño?
Yo sé que tú lo sabes bien. Últimamente yo no me he sentido bien también de algunas cosas. Pero yo les preguntaría a ustedes, ¿a cuántos de ustedes disfrutan y anhelan una vida enferma? Ninguno. No quisiéramos jamás estar enfermos. ¿Por qué entonces pensamos que será diferente en nuestra vida espiritual, en nuestra vida moral, en nuestra vida económica? Dios quiere que seamos sanos. Debemos anhelar esa sanidad y podemos tenerla. Pero tenemos que ser retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para poder en primer lugar amonestarnos y exhortarnos a nosotros mismos desde la única autoridad, desde el único lugar que es eficaz. Porque muchas veces somos muy amonestadores y muy exhortadores, pero desde nuestra propia justicia, de mi muy particular modo de ver las cosas, pero eso solo muestra orgullo, eso solo muestra que yo tengo un muy alto concepto de mí mismo, el cual no es verdad. Porque la única medida justa para amonestar o para exhortar es la palabra de Dios. Y cada ser humano, no importa en el rango que esté ni lo que haga, cada persona estamos obligados a voltear a ella. Y ella es la que nos juzga a nosotros. Y después de haber sido juzgados por la verdad, podemos amonestar, instruir, enseñar. Dice Lucas 6, 41, 42, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar, traes una pajita? No mirando que traes una viga y estás tirando todo alrededor de ti cuando volteas. Por eso dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces vas a ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Eso es lo que hacemos, mis hermanos. Proclamamos, pero el punto es eso, ¿no? Invitar a los oyentes a responder. Ahora, checa, ahorita ya vimos la importancia de retener la verdad en tu corazón, hacerle el motor de tu vida, no tu religión de domingo. Número 2, esa es la primera parte, para que no estés muerto o enfermo espiritual. Número 2, necesitamos estar vacunados contra doctrina enferma que puede terminar por enfermarnos. O sea, hay falsa doctrina que literalmente nos enferma. Dice el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Qué tan importante es mantenernos a la luz de la Escritura, mis hermanos? Porque dice hay muchos, o sea, pululan, abundan, hay cantidad enorme de contumaces. Si fueran poquitos, pues los pondríamos en las fotos como ahí en Kroger, ¿no? Aguas con este. Pero son muchas. ¿Y sabes qué significa que son contumaces? Que son no sometidos, insubordinados, rebeldes, desobedientes, insumisos. Me llamó la atención, independientes, anupótactos, no sometidos al gobierno. Estos falsos maestros, ¿sabes a qué no se sujetan? A la verdad de Dios, a la voluntad de Dios, a la justicia de Dios. De hecho, ¿sabías que esa es la esencia del pecado? La rebeldía en contra de Dios, querer malvadamente independizarme de Dios, declararme el Dios de mi propia vida, engañado por mi soberbia, cuando ni siquiera tengo el control de lo que va a pasar en 2 segundos. Un falso maestro trae su propia agenda, ya lo vamos a ver en los versículos siguientes. Traen su propio evangelio, su propia enseñanza, obviamente no sujetos a la verdad, sino diseñados para sacar su propio provecho económico. Y Pablo también los llama habladores de vanidades, eso me llamó la atención, mataiologos, y 2 palabras que me gustan, mataios, que significa vanidades. Se utiliza esta palabra para referirse a ídolos. Cuando la Biblia se refiere a ídolos, los llama vacíos, inútiles, ineficaces, vacíos, futiles, infructuosos. Y engañadores también les llama. Frenapates. Bueno, no sé por qué te digo todos los nombres griegos, pero ni yo los puedo pronunciar. Pero ¿sabes qué significa? Me llamó la atención. Engañadores, esas son 2 palabras. Modo de pensar, y apates, engaño, sutileza, fraude. O sea, literalmente seductores de la mente, descarriadores de la mente, engañadores de las almas. Eso significa embaucadores. Y es tan importante, mis hermanos, estar cuidándonos de los engaños que están a la orden del día. Te voy a dar una explicación. Perdón. Por ejemplo, todos nacemos muertos espiritualmente. Eso dice la Biblia. Tenemos la mente confundida. Sin Cristo no entendemos la verdad. Y si no lo crees, bueno, piensa, la sociedad
somos autodestructivos, somos violentos, somos egoístas, somos capaces de ponerle fin a este mundo hermoso que Dios creó para nuestro gozo, somos capaces de echar a perder a un hijo que fue hecho a la imagen de Dios, somos capaces de destruir un hermoso matrimonio, somos capaces de destruir una vida llena de talentos y capacidades, tirarlo por la coladera. ¿De dónde crees que vienen tantas familias disfuncionales, divorcios, drogadicción, la mafia, los problemas? Porque nacemos descompuestos. Nuestra vieja naturaleza, según Efesios 4, está viciada conforme a los deseos engañosos, los deseos carnales que continuamente están batallando contra nuestra alma. Y como creyentes, lo único capaz de ponernos en orden, de poner en orden lo desordenado, de completar lo incompleto, de darle luz a lo que está en tinieblas, de sanar lo que está enfermo para tener una familia feliz, un matrimonio, una vida plena y disfrutable, ¿sabes qué es? El bálsamo de la verdad. La verdad alumbrándonos cada día. Y estos falsos maestros entrenados para engañar no traen sanidad, no traen un bálsamo. Chécalos. Muchos de los televangelistas, no digo que todos, y aparte no he visto a muchos, pero de muchos sí sé. Son buenos cómicos, entretienen muy bien. Son actores dignos de un Oscar. Pero ¿sabes qué? Seducen tu mente, seducen tus pensamientos, porque tú tampoco los tienes cimentados en la verdad de la palabra. Sigues creyendo que tener tu muy particular modo de ver las cosas es lo que te va a salvar. Y no existe eso, solo hay dos caminos. Es Dios o lo que dice Dios o lo que dice el mundo, el hombre, incluyéndote a ti. Y eso sucede con la falsa doctrina, mis hermanos. Enferma. Obviamente no cura. Quizá mueve emociones, quizá te hace sentir motivado y que el mundo entero está a tus pies. Pero son palabras vacías que te hacen perder tiempo y dinero, porque en esto se especializan esos falsos maestros. ¿Quieres un milagro? Pues del tamaño de tu ofrenda va a ser tu milagro. Entonces todo este tipo despojan, trasquilan a las ovejas. Pero lo peor del caso es que enferman tu fe, no nada más tu cartera, enferman tu espíritu, te hacen tropezar. Te es necesario aprender la verdad. Por ejemplo, cuando apareció la moneda y el papel moneda, la gente tenía que estar muy alerta, no tenían todas estas cosas que hoy tenemos para revisar si algo es real o no. Si no quería ser timada, tenía que entrenarse a sí misma, no a reconocer lo que era falso, pero a reconocer los billetes y las monedas verdaderas. ¿Y sabes cuál era el castigo por alguien que falsificaba monedas o dinero? Era ser ahorcado. Era la muerte en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque obviamente desequilibraba la economía del reino y era una falta directa contra el rey, que es el que producía el dinero. Y hoy no es muy diferente, mis hermanos, es una falta muy grave. Claro, es más difícil hacer esa falsificación, pero tú sabes, recibir un billete falso es ser defraudado y tener la tentación de dárselo a alguien más para que también lo defraudes. Pero esto es peor. La falsa doctrina es peor, mis hermanos. Estás hablando de eternidad. Diferencia en conocer al Dios vivo o un evangelio falso. Y nos da un ejemplo. Dice, mayormente los de la circuncisión. Vamos avanzando. ¿Quiénes eran estos? ¿Cuál era el engaño de los de la circuncisión? Bueno, estos eran judíos supuestamente convertidos a Cristo. ¿Y sabes en qué consistía su falsa doctrina? En que, bueno, ¿creíste en Cristo? Bien, bien por ti. La salvación es por fe. Pero ¿qué crees? Todavía te hace falta algo más para que completes tu salvación y tu santificación. Tienes que cumplir con estos ciertos ritos, como la circuncisión, como guardar la ley, guardar las fiestas. Y ese era el problema con los judaizantes, con los religiosos, y hoy en día también. Te enseñan, Cristo murió, pero hay algo que tú tienes que hacer para complementar tu salvación. Hay algo que tú tienes que saber más bien, mi hermano, y que necesita quedarte claro, y tienes que estar seguro y debes de entender por completo que no existe nada que pueda estorbarte para que vengas a la cruz hoy y seas salvo. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrán a mí y el que a mí viene no le rechazo. No existe una sola cosa, porque la Biblia lo enseña. No hay una sola cosa que tengas que cumplir o satisfacer. Ni ritos, ni sacramentos, ni encender velas o inciensos, ni vestirte ropas raras, ni decir palabras mágicas. No tienes necesidad de un supuesto apóstol o sacerdote mediador entre tú y Dios. Ese es Cristo y nada y más. Que reciba tus oraciones para que seas acepto a Dios.
No existe tal cosa. La Biblia dice que Dios ya te recibe como estás. Obviamente no te va a dejar como estás, te va a transformar. Pero para venir a Cristo, para tener salvación, la puerta está abierta ya. A todo aquel que cree, todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo será salvo. La idea aquí es esta. Pablo está tratándonos de decir, la puerta a la salvación está abierta, solo tienes que entrar. No hay nada espiritual o religioso que tengas que cumplir. Cuando vienes a Cristo, Dios pone sobre ti la justicia de Cristo, por fe. Y esa es una falsa enseñanza, mi hermano. Ve haciendo la cuenta, pero los falsos maestros siempre van a pretender complementar la obra redentora de Cristo con obras, con ritos, con que reconozcas el apóstol de los apóstoles. Cuando hay un único Dios, un único redentor que derramó su sangre, ese es Cristo Jesús. Y con su falsa enseñanza lo que están enseñando es esto: la obra de Cristo no fue suficiente. Necesitas algo más para alcanzar perdón, perfección. ¿Y qué crees? Te lo ofrezco por bien poquito dinero, como una oferta y una promoción. Adórame a mí, mírame como el varón de Dios, dueño de la franquicia del don, poder y unción. Nada que ver. O sea, de alguna manera yo te voy a enseñar cómo mejorar tú la obra perfecta de Cristo. Esa es una mentira diabólica. Cuando venimos a Cristo, ¿sabes qué? Ocurre un nuevo nacimiento. Somos regenerados. Hay fruto que nos va transformado en la imagen de Cristo. Pero no existe, no hay nada con lo que nosotros podamos contribuir a la salvación que ya fue arreglada y completada hace 2000 años en un monte llamado Gólgota, donde nuestro Salvador fue crucificado y la obra quedó consumada. Mira, vamos a leer lo que dice en Colosenses. Espero que te vaya quedando más claro. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, lo que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Es decir, Cristo cumplió la ley. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó entre los muertos. O sea, en Cristo estamos completos. De ahí, checa lo que dice más adelante. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión a Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. O sea, el camino al Padre ya está abierto, el perdón ya está disponible, la redención ya fue pagada, el rescate. Mucho cuidado, mi hermano, con los que pretenden enseñarte una super espiritualidad, porque siempre sabes en qué se basa: en obras, en ritos, en mantos de poder. Cuidado, eso es brujería vestida de religión. Por eso Colosenses termina: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o reposo. No dejen que les prive de esa realidad ninguno de esos que se ufanan, checa, en fingir humildad y adoración a los ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantiene firmemente unidos a la cabeza. Ya lo vimos, son contumaces, rebeldes a la verdad. Por último, dice Colosenses 2, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Esos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Checa eso, mi hermano. O sea que sí te ves muy espiritual, mi hermano. Hasta impresionas porque por fuera pareces un Jedi, Yoga, Obi-Wan Kenobi, ¿no? Pero por dentro estás podrido. Efesios 2, 8, 10 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación es un premio, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Nadie se puede jactar de ser salvo.
Eso nos tiene que quedar claro, mi hermano, porque la falsa doctrina está basada en eso. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios. Mucho cuidado con la sutileza de hacerte que creer que para ser verdaderamente salvo o espiritual o merecer las bendiciones de Dios, tienes que estar sirviendo como un esclavo en la iglesia y que no te importe tu trabajo ni nada. No está mal que sirvas, lo dijimos hace ratito, pero es una respuesta a lo que Dios ya nos dio. No es un requisito para merecer algo. Mucho cuidado con la sutileza de hacerte creer que porque no fumas, no tomas, no bailas, no usas pantalón, no te pintas las uñas o el pelo, o usas un velo, o traes corbata, o dices hermano, eres más espiritual o estás contribuyendo algo a tu santificación o a tu salvación. No es así. Las buenas obras Dios ya las había preparado. Todo es de Él, por Él y para Él. En el cielo no existirá nadie ni nada que pueda pararse el cuello. La gloria es solamente para uno. Y eso lo ves por toditita la Biblia, sea católica o protestante, lo que sea. En la Biblia está una salvación basada en obras y en ritos, en sacramentos, en tu desempeño. Es un evangelio falso. Es únicamente por gracia y por fe. Y una enseñanza enferma va a enfermar a los que escuchan, a los que le escuchan y a los que la siguen. Y mira las consecuencias, a los cuales es preciso tapar la boca. O sea, es obligatorio silenciarlos. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿A gritos? No, pues sería necio con necio, ¿no? Necedad contra necedad. No, una vez más, necesitas sana enseñanza. Necesitas creerla, conocerla, dominarla. Mi hermano, unas preguntas. ¿Cómo andas en las doctrinas más básicas del cristianismo? ¿Las conoces? ¿Podrías decir lo que significa redención, santificación? Todas estas palabras que luego yo menciono. Evangelio. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano si ni siquiera entiendes lo más básico de tu fe? ¿Sabes qué sucede? Que estás teniendo una religión. Si en verdad amas a Cristo, amas su verdad, comprométete con ella. Relaciónate con ella. Conócela. Saboréala. Pídele a Dios hambre y sed de la verdad. Si no los tienes, muy probablemente es porque estés enfermo espiritualmente. Los enfermos no les da hambre. Y mira la triste consecuencia de no ser un retenedor de la palabra fiel. Trastornan casas enteras. Implica familias, casas, iglesias. Son trastornadas, anatrepo. ¿Sí sabes qué significa eso? Literalmente volteado al revés, derribado, sacudido, dejarlo boca arriba. Perturban por completo la vida de una persona y todo su entorno. Y solo hay dos causas, mi hermano. Falsos maestros o teniendo sana doctrina dejarte engañar por tu falso maestro y perverso corazón y engañoso. Pero el resultado es el mismo. Un corazón enfermo. Dejarse enfermar por falsas doctrinas destruye la vida del necio. ¿Sabes que yo lo he visto? Este año cumplo 19 años de cristiano y yo he visto vidas y familias enteras completamente arrasadas por no decidir tomar la verdad responsablemente y negarse a sí mismo. No es algo de risa, mis hermanos. No es que digas, pues es que soy recabezón, tengo la mente de teflón, no se me pega nada, no se me da. Tristeza, siento tristeza por ti porque sé lo que viene. Estas iglesias también de falsa doctrina basadas en marketing, en falsa teología de la prosperidad, la palabra de fe, chécalos. ¿Hay transformación? Gente libre de sus pecados, con sus familias glorificando a Dios, llenas de gozo y plenitud. No es así. Enseñanzas carnales solo dan a luz gente carnal, punto. Muy importante, mis hermanos. Dice 11c, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Cuál es su corazón? No es tu bendición, no es que avances, es ganar para ellos. Fíjate cómo lo dice en Judas. Esta gente se burla de cosas que no entiende, como animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esa manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín que mató a su hermano, al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes de sus comidas de compañerismo, los cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar.
Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas ondas de mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido el rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo, viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Está hablando de falsos maestros, supuestos apóstoles, supuestos pastores. Puedes estudiar la carta completa de Judas, es larguísima, tiene un capítulo nada más. Pero falsa doctrina es una enferma doctrina y no es algo ligero, algo que está enfermo puede morir. ¿Y cómo nos dice? ¿Cómo puedes callarlo? ¿Cómo puedes tapar su boca? Obviamente conociendo la palabra de Dios. Sabes que mientras más verdad hay en esta iglesia, desde este púlpito, menos lugar va a haber para falsos maestros. Igual piénsalo en tu corazón, mientras más verdad tengas en tu corazón, dice Colosenses, que abunde la verdad en tu corazón, menos habrá lugar para el engaño y tendrás cómo defenderte. Yo tengo una responsabilidad como pastor, decirte la verdad, pero tú tienes una responsabilidad, responder a ella. Yo no he rehusado darte todo el consejo de Dios durante 6 años en esta iglesia, pero por eso tienes una enorme responsabilidad, porque Dios te va a hacer responsable de todo lo que has escuchado y no has querido atender. Y no quieres eso. ¿Por qué no comienzas al revés, mi hermano, esta vez? Mira, nuestra necedad siempre nos arrastra. Lo has vivido. Tu necedad siempre te ha robado. Medio vives. ¿Por qué no comienzas poniendo en tu corazón la verdad? ¿Por qué no dejas de justificarte? ¿Por qué no te humillas ante Dios y su verdad y comienzas obedeciendo? ¿Por qué no pones a un lado por una vez el consejo de tu perverso corazón, la mala influencia de gente que no respeta a Dios? Dejar de poner tanta importancia en programas televisivos que afrentan la verdad. A lo mejor cuando pongas primero a Dios al final te queda un tiempecito y puedes ver eso. A lo mejor no, a lo mejor ¿qué tal si quedas lleno? ¿Qué tal si quedas viendo fruto en tu vida? ¿Qué tal si ves sanidad en tu familia? ¿Qué tal si ves avance en tu vida? Prueba diferente. Enfermedad mental, ¿sabes cuál es? Hacer lo mismo todo el tiempo y esperar un resultado diferente. O sea, ya tienes como 3 o 4 relaciones todas torcidas, pero las sigues haciendo igual. Eso es necedad. Que concienzuda, seria, disciplinadamente pruebes abandonar tu necedad y le des lugar a Dios. ¿Por qué no comienzas con 15 o 20 minutos al día? De todos modos, a veces hasta te aventas 5 capítulos de tus series favoritas en Netflix, mi hermano. 45 minutos cada una. ¿No será digno tu Salvador de 20 minutos? Y no somos tú y yo los que hacemos lo que le estamos haciendo el favor a Dios, mi hermano. Créeme, Él no necesita nada de nosotros. Él está completo sin nosotros. Nosotros desesperadamente le necesitamos a Él. Necesitamos la vacuna de la verdad. Dice versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. O sea, inmorales, codiciosos, falta absoluta de confiabilidad, es lo que caracteriza a un falso maestro. Y habla de los que no han nacido de nuevo. Y Pablo cita a su profeta. ¿Quién es este? Epiménides. Este griego intelectual que 600 años antes de Cristo fue considerado como uno de los grandes hombres sabios de Grecia, pero él mismo estaba hablando de sí mismo, de su pueblo. Malas bestias, ¿qué se refiere? Que se comportaban como animales salvajes. Eso eran los cretenses, mi hermano. Viviendo para satisfacer sus apetitos y pasiones sensuales sin importarles nada. Glotones y ociosos. O sea, ¿qué crees? Les chocaba trabajar, pero les encantaba comer. Imagínate, condescendientes consigo mismo, codiciosos, lujuriosos, sobrealimentados, ¿cómo se verían los cretenses? O sea, tenemos que entender, mi hermano, algo importante, porque vemos a los cretenses, vemos esa fotografía horrible, pero ¿sabes qué? Nuestra naturaleza pecaminosa no es tan diferente. Tu naturaleza pecaminosa es irredimible, es inmejorable. Tu naturaleza humana no mora el bien. Necesitas un nuevo nacimiento, necesitas la presencia del único que es bueno, Jesucristo. Y yo sé que tú te consideras todo menos un cretense, qué bueno. Quizás es más educado y decente que yo y lo digo sinceramente. Pero aún el más decente ser humano, quien quiera que sea, necesita ser redimido.
y nunca podrá mejorarse por sí mismo y puede terminar como un cretense. Pablo dice, este testimonio es verdadero. O sea, dicen, ese profeta no estaba equivocado. Y lo mismo es para nosotros. Mira lo que dice Romanos 7. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, pues ahí la llevo, ¿no, verdad? ¿Qué dice? No existe nada bueno. En mi naturaleza pecaminosa, no el Espíritu Santo que obra en mí, sino en mi naturaleza pecaminosa, en estos miembros, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. No puedes, en tu carne no puedes. Romanos 7, 21, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Cristo nuestro Salvador. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. ¿Qué es esto, mi hermano? Puedes sentirte hoy que vas bien, muy decente, muy educado, pero sin un nuevo nacimiento, sin Cristo dentro de ti, lo único que vas a suceder es que te vas a ir corrompiendo más y más hasta que quedas desfigurado espiritualmente. Porque la naturaleza pecaminosa de todo ser humano tiene el potencial de quedar peor que cretense. Lo he visto. Es más, te soy sincero, lo he vivido, mi hermano. Cuando yo descuido mi relación con Dios, cuando yo dejo que la carne se levante, puedo ver que la carne es implacable, destructiva, voraz, devasta todo lo que se le cruza enfrente. Pero el peor de los casos es que siempre te llevas entre las patas a los que más amas. Por eso te urge, mi hermano, antes que cualquier otra cosa, antes que cualquiera, y cualquiera es cualquiera. No me digas, es que tengo que ir con doña Panchita, es que quién sabe qué, es que no sé qué. Necesitas la medicina efectiva, andar conforme al Espíritu Santo que mora en ti, darle el control de tu vida. No hay cosa más importante que eso, nada, nada. Que abunde en ti la vacuna de la verdad. Deja de poner como prioridad lo que no te sacia, lo que es temporal. Te lo ruego, ponte las pilas con tu Señor. Punto número 3. Algunas maneras de estar vacunados. Número 1, reprende el pecado, busca confesión y arrepentimiento. Dice, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Consecuencias extremas requieren medidas extremas, mis hermanos. O dime, ¿sí te gustaría ver devastación en tu vida y en tu familia? No. Por eso dice, repréndelos, redargúyelos con la verdad, reprocha, condena. Apotnos, que significa abruptamente, apremiantemente, urgentemente. ¿Sabes que así debemos de tratar primeramente con nuestros pecados? Luego con el pecado de nuestro prójimo, con mansedumbre, claro, considerándonos a nosotros mismos como dice en Gálatas 6, pero siempre llamando lo blanco, blanco, lo negro, negro, llamando al pecado por su nombre. Te lo he dicho antes, no decir, pues es que soy medio mujerieguito. No, soy un adúltero. Y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Es que tú sabes, soy medio canijillo. No, eres impío. Y sin santidad nadie verá al Señor. Es que sí digo mentiritas piadosas. Eres mentiroso. Y en Dios no hay ningunas tinieblas. Es que soy difícil de carácter especial. Eres soberbio y orgulloso. Y Dios mira de lejos a los soberbios y orgullosos. Yo como pastor, mis hermanos, estoy llamado a reprender desde aquí. Tú también estás llamado a reprenderte a ti mismo. Dice la Biblia, si tu hermano pega contra ti, este es el proceso que debemos tomar. Ve tú y él solos y repréndele. Si no te oye, ve con 2 testigos. Si no, dilo a la iglesia. Si no, yo a la iglesia, entonces trátalo como incrédulo. Pero es bien importante este proceso, mi hermano. Tiene un valor bien grande, porque estamos tan acostumbrados a que si alguien peca contra nosotros, en lugar de ir y confrontarle, mejor chismeamos y murmuramos con otro que ni es parte del problema ni de la solución. Ay, ora por mí porque me siento muy mal, para que se arrepienta. Nada que ver. Eso es chisme. Dios aborrece el chisme y la murmuración. Nuestra obligación es ir inmediatamente con el que me faltó y reprenderle. Y no con el fin de vengarme, sino con el fin de restaurar, de buscar conciliación, de restablecer la comunión. Esa es la motivación de la reprensión, porque dice Pablo, para que sean sanos en la fe. No es buscar venganza, no es avergonzar o destruir, es buscar sanidad. Para que nosotros mismos y ellos nos hallemos sin reprensión el día que estemos delante de Cristo, porque hay un único ser que no tiene culpa, y ese es Cristo. Todos los demás tenemos cola que nos pisen, mis hermanos. Mateo 18:15,
Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oye, checa. Te habrás vengado y ahora sí vas a estar en paz. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Has ganado a tu hermano. Es amor. Segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ese es nuestro deseo. Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero checa lo que dice, repréndeles duramente. Te lo he dicho otras veces, ¿cómo trata un cirujano con un tumor canceroso? Con mucho amor y paciencia, no vaya a ser que se sienta mal el tumor. Ay, qué poco amor, con qué poco amor lo trata. Si tu hijo adolescente está a media calle y un camión de basura lo está por aplastarlo, ¿cómo le dirías que se moviera? Hijito, con mucho amor y paciencia, que no se enoje mi rey, lo va a aplastar el camión. En lo que le dices eso ya lo aplastaron. Hay cosas que deben ser así, esa es la palabra. Amonesta, reprende duramente, ya. Otra cosa es, no te dejes impresionar por cuestiones extrabíblicas ni por mandamientos de hombres. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Verdad? Atender implica eso. No pongas atención, no te sometas a un error. Había fábulas de muchos tipos con los judíos, mi hermano. Empezaban a hacer numerología y un chorro de significados ocultos, misteriosos en la palabra de Dios, visiones, iluminación. Pero por eso es tan importante tener el marco bíblico. Hoy en día hay tanta mafufada en el mundo. Tienes que tener el filtro bíblico. Y no atiendas a doctrinas y cuentos, enseñanzas extrabíblicas. Porque ya lo dijimos, esos no vienen de la vid. Siempre es a Cristo. Siempre ellos te ofrecen Cristo más otra cosa. Cuidado, ya lo dije. La palabra de Dios está para entenderse en sentido literal, a menos que la misma palabra indique lo contrario. ¿Verdad? Piensa en lo más sencillo de la palabra. Te voy a decir algo que te va a costar mucho trabajo entender. Aguas, porque ahí viene. Y hasta en griego te lo podría decir. A ver si es cierto. Perdona, ama, sirve, niégate a ti mismo, abandona tu pecado, conoce a Cristo. Él es la verdad, vive en santidad, ama a tus enemigos. Qué difícil, ¿verdad? ¿Qué idioma será ese? ¿Quién sabe? Pero ya lo tocamos hace ratito, mi hermano. No te dejes apantallar por mandamientos de hombres que apelan a tu carnalidad porque te hacen sentir muy espiritual. Cuídate de mandamientos de hombres que pretenden usurpar la justicia de Dios. La salvación o bendición por obras no enriquecen tu fe, te contaminan. Cuidado cuando se te exige creer una fuente externa a la palabra de la vida. Es la palabra de Dios más este libro, la palabra de Dios más este manual. Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Solo hay una autoridad. Cuidado con estarte alimentando solo de libros cristianos o de estar escuchando prédicas. Eso es muy bueno. Es bueno que escuches libros. Perdón, que leas libros. Buenos libros, obviamente. Es bueno que escuches prédicas. Pero debes saber que la palabra de Dios en ti es insustituible, es indispensable. Si tú no tienes un tiempo a diario con tu Señor y su palabra, si tú no te aprendes a relacionar con ella, te voy a decir algo, jamás vas a tener una convicción propia. Y cualquier viento de doctrina o tu misma carnalidad te van a arrastrar con facilidad. Otra cosa importante, si solo tienes tu Biblia en tu celular, mi hermano, te aconsejo que compres una de papel. Vas a saber dónde están los textos. Mira, y no estamos lejos. Un día de estos se caen todos los satélites y la luz eléctrica y vas a desear tener una Biblia de papel. Haz el hábito de tener tu espada contigo, que sea una chiquita, que aprendas cómo utilizarla, que no te afecte, que no tengas pila en el celular o que no haya red. Trae tu Biblia a la iglesia, mi hermano. Sé que pongo muchos textos ahí, pero apunta las referencias y aprende a ir para allá y para acá en tu Biblia, medítalas. Inciso C, atiende a dos de los principios más básicos. El Señor evalúa el interior de lo que está lleno el corazón, o lo ha limpiado o sigue corrupto. Vamos a ver, y con esto casi terminamos. Todas las cosas son puras para los puros, verá, los inocentes. ¿Quiénes son esos, mi hermano? Ya hablamos de la naturaleza pecaminosa. Obviamente solo aquel que ha creído en Cristo y ha sido justificado por la fe. Salmo 143 dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie puede ser puro por sí mismo, limpiado por sí mismo. Tiene que haber sido Cristo y la fe, el Espíritu Santo.
Dice Isaías 64:6, todos nosotros somos como un hombre impuro, todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. Alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, a quien el Evangelio le ha resplandecido, va a manifestar vida, orden, sanidad espiritual, en pensamiento, palabra, obra. La pureza, pues la limpieza obviamente viene del Espíritu Santo, alguien que es controlado por Él. Comienza a amar lo que es bueno, va a querer poner en orden su vida, en el orden divino. Dice, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. ¿Quiénes son estos, mis hermanos? Los que habiendo escuchado la verdad no le dan lugar, deciden no creer y ponen su propia justicia. Como dicen Romanos, no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos y no se han sometido a lo que Dios estableció para ser justos. Una persona que rechaza la verdad es alguien que no está permitiendo la luz alumbrar su vida, sus ideas, sus convicciones, su manera de concebir la vida. Y ya lo vimos hace un ratito. Está torcida su manera de ver el mundo. Y el mundo va camino a la autodestrucción, si no es porque Cristo va a intervenir. Pero es que hay que cuidar lo que hay en el corazón. Checa eso. Lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Sin la luz de la verdad en tu vida, mi hermano, vas a perder la brújula rápidamente. El mundo termina justificando aborto, homosexualidad, pedrastía, homicidio por diversión. Y nosotros podemos evaluar el exterior por sus frutos, los conocerás, dice la Biblia. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Decía Jaime Food, o dice, la esencia del legalismo es la inconsistencia. Por ejemplo, los fariseos, mi hermano, presumían de ser gente disciplinada, cumplir la ley, pero llega el Señor y les muestra lo que es la verdadera ley y denuncia que realmente no estaban cumpliendo la ley de Dios. Son inconsistentes entre lo que dicen y enseñan. Entonces aprende eso. Los falsos maestros no van a ser consistentes con su vida, por eso tienes que tener una cercanía y una relación con tus pastores y maestros. Es increíble cómo muchos televangelistas han tenido escándalos horribles, adulterio, robo descarado. Y sí se van como por un mes. ¿Y qué crees? Regresan y la gente vuelve a creerles. No es posible. La verdadera luz bíblica nos hace más sabios, mi hermano. Es bien importante. Dice Mateo 7:15, guárdense de los falsos profetas porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso es algo que tienes que meter en tu mente. La conducta y el resultado de la fe en la vida de los que enseñan habla de la sana o la enferma doctrina que tienen. Son inconsistentes. Son rebeldes, impersuadibles, desobedientes, ¿verdad? Sus obras, dice, no pasan la prueba, son descalificadas, son rechazadas por Dios. En fin, mi hermano, sé que han sido muchos versículos, pero hasta aquí hemos visto estos tres tipos de personas, porque este último de personas son los que están muertos. Vemos sanos espirituales, enfermos espirituales y los que están muertos. ¿Con cuál de estos tres te identificas? Si estás enfermo, ¿por qué no comienzas a tomar el bálsamo sanador, mi hermano? Si estás muerto, a lo mejor estás oyendo hoy la voz del Rey de los cielos llamándote de los muertos. Entonces vuelve la vida al Señor. Cree en el Evangelio porque hoy es el día de salvación, porque hoy Dios te está llamando. No pierdas la oportunidad, porque Dios te quiere dar vida hoy. Quizá estás sano o en proceso de. Te pido, por favor, persevera. Continúa así, aunque creas que eres el único, aunque sean unos cuantos, ojalá fuéramos todos. Sería un gran gozo y una victoria, mi hermano. Una sana doctrina es la mejor protección contra la infecciosa enfermedad de una doctrina falsa y enferma. ¿Cómo está tu enseñanza, tu doctrina y tu fe? En tu corazón, en tu casa. ¿Está enferma? Así va a estar tu vida. ¿Qué vamos a hacer al respecto, mis hermanos? ¿Cuándo vas a comenzar a reprender duramente tu carnalidad? ¿Cuándo vas a comenzar a ser un retenedor de la palabra fiel? ¿Cuándo vas a empezar a ponerte la vacuna de la verdad? Y te la tienes que poner a diario, mi hermano. ¿Cuándo vas a tomar la palabra de Dios como autoridad y vas a quitarla de tu corazón la necedad del trono? Tienes que hacer algo, mi hermano. ¿Cuándo vas a desempolvar ese cuaderno de tus devocionales?
de tus estudios? ¿Cuándo vas a agarrar tus libros de navegantes, tus apuntes, de todo lo que Dios te ha hablado a lo largo de los años, cada domingo? ¿Hasta cuándo le vas a permitir al robador que venga y te engañe? ¿Cómo está tu vida devastada? ¿Cómo está tu familia? ¿Enferma? No es normal. Y eso no es lo que quiere Dios. Deja de ir a lo que nos sacia y a lo que nos sana. Es cuestión de vida o muerte espiritual, mi hermano. Y no es tan difícil. Pero no abandones la palabra fiel. Tómala para ti, para tu corazón. Créela, empieza a caminar. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta tarde hermosa, Padre, ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Señor, nos llamas a todas estas cosas, a enderezar lo torcido. Dios, y es algo que tu Espíritu Santo puede hacer. Señor, no es normal, Señor, que vayamos de derrota en derrota, Señor. No es normal, Señor, ver un matrimonio, una familia enferma, Dios. No es verdad, no es normal, Señor. Y necesitamos, Señor, nos urge el bálsamo de tu verdad, Señor, enseñándonos a pensar, enseñándonos a sentir, enseñándonos a dominar nuestras emociones, enseñándonos a vivir la vida, Dios. Porque tú has venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Eso dice la Biblia, Señor. Y eso quieres para nuestras familias. Señor, ¿cuántas casas enteras han sido devastadas, Señor? Han sido perturbadas, Dios. Y siguen siendo perturbadas, Señor. ¿Cuántos de nosotros acá, Señor, estaremos dispuestos, listos, Señor, para poderte decir, sí, Señor, nos rendimos a ti. Sí, Señor, no amo más mis tinieblas. Sí, Señor, quiero por esta vez hacerlo diferente. Quiero comenzar, Señor, por hacer lo más importante. Señor, yo te pido por Calvary, tu iglesia, Señor, que pueda responder, Señor, a tu verdad. Porque ciertamente cada domingo, cada jueves, cada vez que abren la Biblia, eres tú invitándoles. Son tus brazos extendidos. Es tu luz tratando de alumbrar, llamándoles a lo más importante. Amarte, conocerte, servirte, seguirte, Señor. Dios mío, haznos un pueblo peculiar, celoso de buenas obras, porque para eso, Señor, nos salvaste, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo te quiero invitar, si tú quieres hacerlo, ¿por qué no te pones de pie y se lo pides al Señor junto conmigo? Y si hay alguien que no ha recibido a Cristo, si hay alguien que no ha hecho a Cristo el Señor de su vida, también le invito a ponerse de pie, mi hermano, y a decirle, Dios, yo quiero que seas mi Señor, y quiero entregarte mi vida, quiero ser tuyo, no quiero seguir siendo el mismo pecador, Señor, en tinieblas. Dios, quiero que me des vida en abundancia, porque hoy he descubierto que estoy muerto, ni siquiera estoy vivo, ni siquiera estoy enfermo, estoy muerto. ¿Quisieras darme vida hoy? Tu palabra dice que tú moriste por mí, y que si yo creo en ti, que si yo reconozco mi maldad y reconozco que tú cargaste con mi maldad en la cruz, si yo creo que tú me abriste camino al Padre, si yo confío en ti y en tu obra, quien resucitaste de los muertos, puedo ser salvo y puedo tener vida eterna. Dios mío, te abro la puerta de mi corazón y te doy el trono, te cedo el trono de mi vida. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invocare tu nombre será salvo y no será avergonzado, Señor. Y yo invoco tu nombre en este día. Y el resto de nosotros, mi hermano, hagamos una decisión firme. Comienza, por favor, en tu casa, mi hermano. Viene el devastador, el usurpador. No es normal que vivamos así. Tenemos batallas, pero no es normal que vivas en derrota. No es normal. Puedes pedirle al Señor con todo tu corazón, Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón, Señor. En verdad, mi Rey, mi Señor, quiero tapar la boca de mi corazón perverso y engañoso, Señor. Quiero dejar de estar trastornado, Señor. Señor, si yo no hago algo con mi carnalidad, voy a ser peor que un cretense. Señor, ayúdame, enséñame a reprender duramente, Señor, rápidamente, Señor. Ayúdame a dejar de atender lo que nos sacia, Señor. Señor, dame una mente pura y limpia. Por favor, sáname, Señor. Vamos a hacer un último canto y nos vamos.
Y di: